Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo nuestro amable auditorio que nos sintoniza por el canal de www.youtube.com/identidad PRI. Es que el día de hoy tenemos una mesa muy interesante, este primer bloque y en el que sigue, por eso cualquiera puede estar nervioso. A mi lado izquierdo se encuentra con nosotros Ever Sánchez, integrante de la Secretaría Editorial y columnista del Grupo Garza Limón. A mi mano derecha se encuentran Omar Ramírez y Adriana Núñez, también integrantes de esta Secretaría Editorial. Y en este primer bloque vamos a hablar de un tema que está en boga a partir de que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, se creó ya formalmente el Instituto Nacional de Elecciones, que viene a sustituir después de 23 años al Instituto Federal Electoral. Hay que recordar que luego de la elección de 2012, como ya se está haciendo una costumbre, los partidos políticos exigieron cambios a las reglas electorales, dentro de las cuales ahora se incluyó la desaparición del IFE y también la remoción de los consejeros, pero como vemos ahora, de los 4 que había, 3 pasaron a este nuevo INE y uno se convirtió en presidente, como lo fue Lorenzo Córdoba. Para entrar un poquito en materia y en un contexto, hay que recordar, el Instituto Nacional de Elecciones ahora se encargará de realizar los comicios en los 39 estados del país, 38 y el Distrito Federal, a través de organismos auxiliares del INE. Ahora, la desaparición también del IFE afecta a los institutos electorales, a los cuales, en el caso, por ejemplo, de Durango, desaparecerá el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El organismo auxiliar del INE los consejeros serán nombrados directamente por los consejeros nacionales, los 11 que integran este Instituto Nacional Electoral, donde, por cierto, hay 2 mujeres duranguenses egresadas de la Universidad Juárez del estado de Durango, y en los próximos días, antes del 30 de abril, tendrán que nombrar a estos, primero sus reglamentos internos, y luego en cada uno de los 39 estados nombrar a quiénes serán estos consejeros locales, quienes realizarán, en el caso de Durango, las elecciones de 2016. En este contexto, un poquito ya abundarán más mis compañeros. Ever, ¿qué opinas de la creación de este nuevo Instituto Electoral? Fíjate, Milton, es un tema muy interesante. Pues primero, gracias por darme la oportunidad de aquí estar en este primer videoblog de la Secretaría Editorial. Es un tema muy interesante, te lo comentaba, porque el Instituto Nacional de Elecciones, el INE o Instituto Nacional Electoral, se viene manejando desde precisamente la reforma en materia político-electoral. Esta reforma política electoral que en un principio pues, estaba apoyada por la fracción del Partido Acción Nacional, del PAN, y que de cierto modo presenta muchas deficiencias y creo que ha sido muy señalada, ha sido ciertamente muy puntualizada algunos de los temas que plantea. Allí es donde entra el INE, allí es donde entra precisamente las candidaturas independientes, la posibilidad de reelección para diputados federales, para senadores y para diputados locales. Y para alcaldes de cada una de las entidades federativas. Y surge precisamente la posibilidad de cambiar el Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional de Elecciones como una propuesta, sobre todo del PAN, de la bancada blanquiazul, que pretende, en teoría, porque si bien en la práctica es difícil que pueda funcionar, que exista un menor predominio o influencia de los gobernantes que actualmente gobiernan de cierto modo los procesos electorales en cada uno de los estados. Y hablo también de estados del sur muy acrecentados por la influencia izquierdista, que presentan grande dominio, el gobernador, grande dominio a todos y cada uno de los partidos, que genera precisamente las elecciones locales y que de alguna u otra manera pues, está ejerciendo de cierto modo una hegemonía política en aquellos estados. Surge a partir de esa problemática de quitarles poder, de quitarles dominio y hegemonía a los gobernadores, y en ese sentido se crea el Instituto Nacional de Elecciones como un instituto aparentemente autónomo, independiente, que habrá de escoger a los consejeros, como tú bien lo comentaste, consejeros electorales locales, es decir, de cada estado, y que esos consejeros electorales locales habrán de ser un poco más imparciales a la decisión de los gobernadores que estén en ese momento reinando el Estado. Eso es en teoría, pues obviamente en la práctica habrá de terminarse y tener muchas vicisitudes y muchas cosas que pues, no podrán realizarse o no podrán asentarse bien. Y aparte creo que se ha discutido muy bien, ha tenido muchas puntualizaciones el hecho de que al tener, digamos, la hegemonía, el Instituto Nacional Electoral, los 11 consejeros electorales, que de 9 pasan a 11. Nosotros sabemos que en el extinto IFE
eran 9 consejeros, ahora son 11 consejeros, entonces también representa una mayor erogación de recursos para recursos, el Estado. exacto. Y es un punto muy importante porque ellos que escogen a los consejeros electorales locales, pues de alguna u otra forma se vulnera, ¿no?, la soberanía, se vulnera ese principio básico de libertad y de escoger políticamente cada estado, es decir, soberanía, capacidad de decisión, y esos principios se dejan totalmente así en la mesa, se socavan totalmente, se rechazan, y ahora los estados pues no van a poder escoger en función de sus necesidades, porque cada estado tiene muchas necesidades particulares, la sociedad obviamente de cada estado es diferente, la cultura es diferente, y estas pues no podrán tener la capacidad de escoger un instituto local que represente esas necesidades en términos electorales. Don Chacal, ¿el INE se queda corto o cumple las expectativas ciudadanas con las que fue creado? Cumple las expectativas políticas con las que fue creado, que es diferente. Hay que recordar que después de cada proceso fallido electoral se debe legitimizar los institutos que regulan las elecciones. Ahora vemos que el IFE falla por el caso Monex, es muy grillado por la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el INE, que como bien lo dijo el compañero Eber, es planteado por el blanquiazul. Entonces se tiene que legitimizar en las izquierdas. ¿Cómo se hace esto? Ponemos a López Córdoba, ex consejero, ex miembro Gracias, del PRD. pero es Lorenzo Córdoba. López Córdoba es mi apellido. A Lorenzo Córdoba. Si pueden tomarme en cuenta para el siguiente INE, no tengo ningún problema. A Lorenzo Córdoba, que es ex militante del PRD y de otros partidos de izquierda y extintos, para que sea la oposición quien legitime este instituto, ¿no? O sea, hay que recordar que la legitimación nunca es del pueblo, es de los actores políticos. De cierta manera me parece un poco asqueroso que se haga esto en el INE cuando debería ser un instituto fuera de los partidos políticos, donde no debería haber ni exmilitantes ni militantes actuales de ningún otro partido. Mi estimado Omar, ¿tú qué opinas o qué es tu consideración acerca de este Instituto Nacional Electoral? Mire, yo creo que sí va a haber algo de controversia aquí, porque yo estoy en contra de la creación, yo siempre estuve en contra de la creación del Instituto Nacional de Elecciones, pero no son por las razones que ustedes exponen. Yo creo que más bien, yo no coincido con eso de que el INE necesita, el IFE en su momento necesita legitimarse. Yo creo que el IFE ya tenía de por sí una reputación, una trayectoria, una legitimidad que ya estaba establecida a lo largo de los años. Al cambiar la denominación, al cambiar el instituto, al desaparecerlo, yo creo que se pierde el trabajo que se ha estado logrando, que se logró a lo largo de todo el tiempo que estuvo en funciones el IFE. Otra cosa que a mí no me agrada mucho es que los partidos saben, o sea, probablemente más allá de las grillas que pasó con la izquierda, tanto en 2006 como en 2007, fue de una petición de la oposición, tanto del PAN como del PRD. O sea, no creo que tampoco se lo debemos achacar solamente a la izquierda. Y yo creo que es contraproducente crear a un INE, ya que estamos sobresaturando a un instituto que ya funcionaba bien. O sea, el IFE funcionaba relativamente bien, era caro, pero pues, normalmente los institutos electorales en todo el mundo son caros. Y yo no entiendo la razón por la cual debemos sobrecargar a un instituto, por la cual debemos hacer una superestructura burocrática para poder mediar los conflictos locales. Otra cosa que no me gusta es la centralización que vaya a ocasionar eso. O sea, ahora todos los conflictos que vayan a ocurrir en algún municipio en se van a decidir Chiapas, en México. se van a decidir en México. O sea, ahora en vez de que se vayan a manifestar en las oficinas del IFE en Oaxaca, se van a ir a tener que ir al... Nos van a odiar los chilangos, sí. a todos los de provincia, porque las manifestaciones van a estar cada año en las instalaciones del INE, ¿no? Porque pues ahora... Eso crea un problema bastante grande para los del Distrito Federal, para los ciudadanos, para el gobierno del Distrito Federal. O sea, a mí... Sigue sin gustarte. No me gusta. Una última opinión en un minuto, mi estimado Eber. ¿Solucionará el IFE, la creación del INE, solucionará los problemas que habían dicho los partidos políticos que tenía el IFE desde 2006 y 2012?
yo creo que difícilmente solucionará de facto los múltiples problemas que existen en materia electoral y los múltiples problemas que existen también de los partidos políticos. Es difícil, obviamente, porque una institución que trate de regular los procesos electorales en toda nación aparentemente democrática se deben de suscitar problemas, y obviamente si está hasta cierto punto legitimada y vive en un proceso, una vida democrática este instituto, pues en todo caso la polémica y los problemas pues habrán de suscitarse, ¿no? El tema aquí es que qué tanta influencia tenga en un futuro y qué tan poderoso sea este instituto para que no lo rebasen las instituciones como partidos políticos, como los grupos fácticos, como los grupos reales de poder. Ese es el tema. Y más cuando actúa de una forma centralizada y más cuando no responde a las exigencias de la sociedad, es decir, a lo que está pidiendo la sociedad, lo que pedía la mayoría de la población mexicana en materia política electoral era la desaparición o la disminución de gran número de los diputados, de gran número de los senadores, la disminución de sus salarios y no pedía el tema de las reelecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si las leyes y en específico este instituto electoral no va en función de lo que la sociedad misma reclama, pues difícilmente va a funcionar, y eso es lo que hay que analizar, yo creo que muy puntualmente. Entonces, para mí, yo lo digo tal cual, yo creo que como se ha venido dando en muchas legislaciones, va a existir muy probablemente alguna reforma en materia política electoral en la próxima legislatura, porque habremos de analizar que este tipo de acciones y que la creación del ahora nuevo Instituto Nacional Electoral pues no cumplió con las expectativas tan reclamadas sobre democracia y participación ciudadana. Chacal, un último comentario. Nada más recordar y actualizar que son miembros del actual INE o del instituto, del anterior IFE, perdón, o de lo que era el Tribunal Electoral Federal, los que ahora conforman el INE. Entonces son gente muy experimentada, son gente capaz de realizar las acciones. Esperemos ver buenos resultados las campañas locales de 2015 y de 2016. Omar, para finalizar. Yo dos cosas. Yo no creo que nos debemos enfocar, probablemente es importante, obviamente, el tema del dinero, pero yo creo que lo vale. O sea, tener un instituto fuerte, un instituto que pueda ayudarnos a fortalecer y fomentar nuestra democracia, creo que no importa cuánto cueste. O sea, eso sería un comentario. La democracia cuesta. Bueno, con este comentario de Omar, dejamos este primer bloque y regresamos con un interesante debate, esperemos que así sea y no se agarren a macetazos, entre Martín Moreno y Diego Rentería. Regresamos.